Rápidamente vimos hace 8 días, la fe se nos pone a prueba no para demostrar nada que no podríamos hacerlo, sino para ayudarnos a aplicarla en vez de otras formas de actuar y pensar. Mientras otras personas tienen otros recursos, ¿verdad? Y inclusive, por eso era que antes la gente le decía a uno, no tome pastillas y no se haga el examen y tenga fe. Y hubo mucha gente que se murió por no tomarse los medicamentos y las pastillas de cosas sencillísimas. Porque no se entendía esto y nos hacían entender que lo que el Señor estaba tratando de hacer era poniendo la fe de Gladys Reyes en perspectiva en comparación de la fe de Deidi o de Kender, y la ponía así. Entonces decía, no hombre, no, es que Deidi sí tiene fe, en cambio Kender no. Y hermanos, no es eso. Vimos hace 8 días que la fe se pone a prueba para que nosotros mismos podamos confiar en la fe que de alguna manera Dios ha depositado en nosotros. Número 2, vimos que la fe produce paciencia, nos confirma, nos hace hábiles, nos hace competentes, hijos de Dios, nos hace hacer justicia. Esa expresión, nos hace hacer justicia, es sencillamente profunda, muy profunda, porque ¿cómo la fe nos hace hacer justicia? ¿Cómo la fe nos hace hacer justicia? Claro, y es que el lente que estamos usando para ver las cosas tiene que dejarnos hacer justicia. Si estoy hablando muy duro, me dicen, me bajan, porque yo no tengo control del micrófono desde donde yo estoy. ¿Cómo le dicen? ¿Dónde está? No tengo control del micrófono, entonces si estoy hablando muy duro, me hacen así, yo bajo la voz. La fe nos abre la puerta de la confianza y la cercanía de Dios. La fe es lo que Dios espera de nosotros, que definitivamente lo agrada a Él. Hace una semana, de alguna forma, vimos que sufrir en castellano no es sufrir en el sentido de lo que tal vez podemos entender. Sufrir en castellano es un montón de cosas, es cierto. Tener pereza es sufrir. Todo sentimiento aversivo, todo sentimiento no deseado, toda experiencia no deseada es sufrimiento. Porque usted no quiere. Usted lo pongo a hacer fila y le digo que es aquí parado, lo tengo sufriendo. Lo pongo al sol, lo pongo bajo el agua, lo pongo de alguna manera. Y luego, otra de las cosas que pudimos ver hace 8 días es que en los últimos tiempos se requiere de una actitud particular, o al menos filtrada, procesada por esto que estamos tratando de aprender. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Hoy vamos a volver a entender muy rápido por qué es que estamos estudiando Pedro verso por verso, por qué hay que estudiar la Biblia verso por verso, porque fue escrita así, fue escrita corrida de un solo tiro. Cada libro se escribía de una manera corrida, de una manera constante, porque pueden haber muchas aplicaciones de un texto, pero solamente una interpretación. Y ninguno de nosotros puede arrogarse la particularidad de cierto tipo de interpretación, porque ustedes no pueden, ni yo puedo, ni nadie puede vivir de la interpretación del pastor o del líder. Usted tiene que entender que usted requiere saber de qué se trata el texto y el contexto, y usted también tener su propio criterio, pero a su vez también entender que usted supo de qué se está hablando, porque la mayoría de gente no sabe. Porque la mayoría de nosotros no estudia la Biblia de forma corrida, no se hace, porque el propósito se debe cumplir en nosotros, porque nos revela una etapa de nuestro peregrinar en un momento determinado. Por lo tanto, es importante verla de esa forma. Como dije, no se hace y siempre se requiere el contexto. Una de las cosas más graves que hemos tenido los evangélicos es habernos salido del contexto de la palabra, y por eso hemos hecho tanto enredo. Para evitar errores de interpretación y hacer aplicaciones parciales y no decir cosas que no sean reales y no engañar a la gente y poder entender lo que hay que entender. Y lógicamente que mira que me encanta más porque es una forma humilde
de entrarle al texto respetando todo el texto. Yo creo que ninguno de ustedes se sentiría bien si mandando una carta a un lugar le dicen a usted que leyendo el párrafo 4 de su carta, ¿entienden? Eso como que no, ¿verdad? No, leyendo el párrafo 4 y lo demás no se leyó. Y luego porque cuando leemos la palabra, teniendo el respeto de ver las cosas como son, estamos adorando a Dios de una u otra manera. El último punto dice, porque nos capacita para ir a anunciar y tener argumentos. Primera de Pedro 1:10 dice, ojo, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vean, hay que tener cuidado cuando se habla de ciertas dispensaciones bíblicas. ¿Qué son las dispensaciones? Las dispensaciones son como las diferentes etapas. El libro de Hebreos capítulo 1 dice que Dios en otro tiempo, hablando por dispensaciones o por etapas, nos hace entender que esas dispensaciones son muy importantes y que Dios ha hablado por etapas y tiempos. Pero también, más allá de tratar de ver que en cuál dispensación podríamos estar, que de hecho hay toda una discusión teológica con relación al tema de la dispensación, una de las cosas importantes que hay que tratar de entender es que la razón de tener un texto escrito que reúna 33, ayúdenme, 33 o 34 libros, son 66 del Antiguo Testamento, son total 66, que reúna los libros, el registro del Antiguo Testamento, no solamente lo que está buscando es darle a Dios, darle a los israelitas criterio en función del contenido de su creencia, sino que lo que busca es que todo lo que ellos están viendo refleje a Cristo. Entonces, cuando de alguna manera nosotros hemos visto, por ejemplo, a una mujer como Débora, a una mujer como Esther, a una mujer como Ruth, hermanos, lo que Dios primero quiere que todos entendamos es que la primera revelación, la primera línea de revelación que todos tenemos que buscar es la revelación de Cristo en nosotros para esa vida, para ese momento, para esa circunstancia de nosotros. Les digo por qué. Porque hemos tomado la Biblia como un libro de autoayuda, me doy a entender. Al tomar la Biblia como un libro de autoayuda, entonces lo que estamos haciendo simplemente es buscándole, como decir, la parte psicoafectiva, psicosocial, psicomoral de la Biblia, lo cual es muy bueno y muy lindo. Y ojalá yo tuviera muchas cosas, y Jamie tuviera muchas cosas que verdaderamente uno dice, qué belleza de mujer, Dios mío, qué es esa dulzura, qué es esa dulzura de mujer. O sea, ojalá por lo menos uno de verdad, los ejemplos de la palabra y todo lo que la palabra y los proverbios lo viéramos así, pero todo, absolutamente todo, nos enfoque y nos lleva a Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Punto número 1. Noten que Pedro está diciendo que ni los profetas tenían total certeza de si estaban entendiendo las cosas que estaban profetizando. Otra cosa que nos hace ver esto, gente, es qué complicado y qué delicado tanta cosa hoy con el tema profético, ¿verdad? El verso 10 nos ubica en una situación sumamente diferente, porque el verso 10 nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, gracia, ¿qué iban a entender esa gente de gracia en ese momento? Inquirieron diligentemente y indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían tras ellos. O sea, punto uno, no entendieron. No tenían total certeza de todo cómo estaba la cosa. Punto 2,
no se quedaron quietos, se quedaron investigando y empezaron a entender qué era esa promesa que había más adelante. Punto 3. Había algo en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Había algo que ellos mismos, a pesar de su condición, no iban a poder ver. Entonces, qué tenemos que darnos cuenta? Bueno, lo que les estoy diciendo. Siempre que usted trate de ver, la gente dice, es que no se sabe dónde estuvo Jesús de los 12 a los 30 años, no se sabe, Jesús no se sabe, Jesús apareció de 30 ya diciendo que era el Mesías. No, 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 sí se sabe. Sí se sabe porque ninguna de las cosas que revelan y reflejan la intervención de Dios en lo que está pasando en el Antiguo Testamento nos deja guindando de cuál fue la actitud y el razonamiento y cuál fue la posición para que ustedes me entiendan, para que ustedes me lo entiendan de una forma fácil y no darle tanta vuelta. Aquella escena en el Valle de donde aquel chiquito de 13, 14 años, enjuto, pequeño, logra apedrear al gigante Goliat, es una referencia a la conquista de Cristo, a cómo el Señor iba a vencer al mundo. Goliat es figura del mundo, Goliat es figura del pecado, y cómo Cristo, con sus condiciones mínimas en ese sentido, lo iba a lograr. Cuando el libro de Apocalipsis se refiere a los mares, se está refiriendo a las naciones. Cuando se refiere a un cuerno, se está refiriendo a poder. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en ese sentido tratemos de ver que esa revelación es la revelación que tenemos que analizar más allá de las historias. Y tenemos que entender que las historias son muy lindas y qué belleza. Y entonces no me pidas que te dejen y me separe de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando usted está leyendo eso, usted dice, es para ponerlo para casarse, para casarse, ¿usted me entiende? Pero no es para casarse. Lo que está diciendo es que esa va a ser la condición de Cristo y la iglesia. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Sí me estoy comunicando? ¿Qué más? Otra cosa por lo cual ellos se pierden es que cómo era posible que estamos hablando de un Mesías con el sitio romano, estamos hablando de un poderoso hombre de Dios, Roma encima del, Judea es una vulgar provincia de Roma, la habían reducido a eso y entonces, claro, pero ¿cómo es eso? Un Mesías sufriente y glorioso. ¿Y cómo es eso? Un Mesías que se va a morir y un rey que se va a morir y un Mesías que va a sufrir. ¿Qué es eso? O sea, eso no les cuadraba en la cabeza por ninguna parte. Y todo para llevarnos al punto de la revelación de la gracia, que es lo que de alguna forma tenemos que ir entendiendo en función de lo que están hablando. Por eso es que ellos, los profetas, dice ahí el verso 10, los profetas no entendieron y no entendieron y ellos inquirieron y de qué se trata y por qué será esto, qué significará esto, qué será lo que, qué significa eso del Espíritu de Dios, el Espíritu, qué significa eso, de qué están hablando. Y es una forma interesante de entender lo que Pedro nos está tratando de mostrar, ¿verdad? Y otra cosa que yo quisiera que esta noche le pongamos mucho cuidado es que la iglesia del Señor es una realidad histórica a la cual a usted a mí nos tocó vivir. Y eso es una cosa bellísima, porque es algo que definitivamente no es común. Vamos al 12. Dice, a esto los profetas se les reveló que no para sí mismos, oigan, es por lo que les digo, qué problema con el asunto de tanta profecía y tanta cosa, porque ya ahora hasta se soltó, aparentemente se soltó hasta un profeta aquí en San Ramón. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, nosotros, usted y yo, administraban las cosas que ahora no son anunciadas
por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado al cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Los ángeles son salvos? Sí o no. Es que el concepto de salvación requiere estar perdido, ¿me entienden? Pero los ángeles no logran entender qué significa, por ejemplo, recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Ellos están con Dios. Pero dice la Biblia, por una forma muy particular, que los ángeles anhelan poder ver estas cosas. Y aquí es donde, cuando usted a alguien le diga, y perdón que me salga un poco, cuando usted a alguien me diga si hay comunicación entre allá y aquí, vea lo que está diciendo el texto, que son los ángeles quienes anhelan de alguna forma, hasta poder ver esto. Y no es, como decirlo, tan sencillo. Entonces, veamos. Vamos a esto, véalo. Véalo así. Capítulo número 12, verso 10 del libro de Oseas. Yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones y por medio de ellos les hablé en parábolas. Amós, capítulo 3, verso 7. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Entonces, punto 1, noten la importancia que Dios le da al ministerio profético en el Antiguo Testamento. Es crucial. Pregunta, ¿por qué no es la misma importancia de ahora? Porque la palabra está escrita, porque el texto está escrito, porque lo que ellos están revelando es lo que nosotros tenemos en un libro que a veces ni lo vemos. Sí me estoy dando a entender. Entonces, fíjense que la perspectiva de la visión profética a la cual se está refiriendo Pedro, desde Moisés hasta Malaquías, se habla de la salvación de nosotros a través de Cristo, desde Moisés hasta Malaquías. O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? Y yo quisiera que esto nos vuele la cabeza como me la está volando a mí, hermanos, que nos quedamos cortos con lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos por estar buscando solamente las cosas que no está mal, repito, no está mal, pero eso no es el fin de esto, porque lo que Pedro nos está enseñando es que la salvación se le viene mostrando a la gente a través de Cristo desde Moisés hasta Malaquías. ¿Qué no conocían? La mecánica de la gracia y la misericordia. Pero cuando usted lee el capítulo 45, verso 22 del libro del libro de Isaías y 49:6, dice que ellos entendieron, los profetas entendieron que definitivamente Dios iba a salvar a un pueblo más allá del pueblo israelita. Ahora, una de las cosas más complejas que tenemos que entender es que cuando usted, cuando usted depende de un sacrificio de un hombre de carne y hueso, que si el hombre cayó muerto estando en el lugar santísimo, hay que esperarse un año para volver a entrar. Y eso era un problema. Entonces, los niveles de culpa que la gente manejaba eran terribles, terribles. Por eso se llama el reposo del Señor, porque ya no hay más culpa. Entonces, el concepto de misericordia que ellos manejaban es un concepto de misericordia muy práctico, muy funcional. Véalo aquí, Éxodo capítulo 22-26. Si tomas prenda, el vestido, si tomas por prenda, si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, y tomar en prenda significa que yo le presté, a Katia Murillo, le presté una plata y no me la pagó. Entonces dice la Biblia que si yo le quito la capa, si tomas en prenda el vestido de ella, a la puesta del sol se lo devolverás. Vean qué cosa más bella. Oigan, el 27, porque es solo ese su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá?
A ver si ustedes están viendo lo que yo estoy viendo, porque me interesa que ustedes vean la mecánica de la misericordia que ellos podían entender. Vean qué cosa más bella. Y que a su vez, también la nuestra, la misericordia nuestra es por muchísimo, muchísimo más lo que ellos pudieron entender. Vean esto, vea ahí. Si tomo en prenda el vestido de Eli, a la puesta del sol se lo devolveré. Prenda significa que yo le presté a ella un dinero, gente, ¿cierto? Eso significa prenda. Ojo, viene el 22-27. Pero ves Dios justificando, dice Dios, porque ese es su abrigo. 2, el vestido para cubrir su cuerpo. 3, ¿con qué dormirá? Una pregunta, ¿y la plata que le presté a esa mujer? ¿Y la plata que le di a Alan? ¿Por qué no dice de la plata? ¿Lo están viendo conmigo? O sea, noten que está hablando de una cosa bellísima, bellísima, donde dice, ay no, ¿cómo es posible que le quiten, que le quiten la capa que le quiten la capa a Joel? No se la pueden quitar. No, no, quítesela, agárrela para limpiar el piso. ¿Quién sabe? Si se la quitó en la mañana, devuélvasela en la noche. Ve qué cosa más extraña. ¿O estoy equivocado, abogado, el tema de la prenda? Una prenda es una prenda, ¿sí o no? Pues entonces noten, hermanos, que esto es rarísimo, porque la misericordia de Dios llega a un punto donde lo que está importando es la necesidad del que está en peores condiciones. Y estamos hablando de un momento histórico, complicado, en donde la misericordia era completamente mecánica, porque solo ese abrigo, el vestido era para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá ese Señor? Y vean una vez, y cuando clame a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. O sea, quiere decir que el otro va a salir castigado por quitarle, la jacket, la túnica. En estos tiempos no solamente era túnica, sino que era cobija y era cama. Acordémonos de eso, ¿verdad? Por el polvazal y por los fríos, el frío en el desierto baja a -4 grados, -5 grados. La túnica no era de cualquier trapo, de la túnica estamos hablando de algo que servía de colchón, que servía de cama, que servía de cobija, que servía para todo. Usted puede imaginarse cómo olía esa cosa. Pero noten que hasta el texto termina diciendo, y cuando él clame a mí, clame, ¿qué voy a clamar? Señor, Señor, me quitaron la túnica y no me la devolvieron en la noche, Señor. Yo le oiré porque soy misericordioso. Entonces, ven la mecánica de la misericordia. La misericordia en el Antiguo Testamento tenía una base muy práctica, casi que específica. La misericordia que nos cubre a nosotros es sin límite, sin precedente, sin, hermanos, es de otra forma. Para empezar, es nueva cada mañana. Por eso póngale nueva cada mañana. Usted que entiende por eso. Dice, Jonás no quería ir a Tarsis. No quería. Yo creo que está malo, es a Nínive, no a Tarsis. Jonás no quería ir a Nínive. Porque sabía que Dios es misericordioso. Jonás siempre supo que en el momento en que él fuera allá y le dijera, ustedes son una manada de pecadores, ustedes están perdidos, el Señor se iban a arrepentir y el Señor los iba a perdonar. Entonces la razón por la cual Jonás desobedece al Señor es bien profunda, porque Jonás conocía la mecánica de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Y ellos aún así estaban entendiendo que esa misericordia y esa gracia no era algo que ellos estaban profetizándole así nomás. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental por la cual Jonás no quiere ir a predicar? Porque el que va a quedar mal es él. Es más, él se lo dice, Señor, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? ¿Para que yo llegue y les diga que se convierten y usted los perdona? No, hombre, el toque es que usted los despedace y los haga leña. Eso es lo que Jonás estaba pidiendo. Pero al final Dios
al final Dios, de ahí, el pueblo se arrepintió. El pueblo se arrepintió. ¿Qué más pasó? Ellos no vieron la salvación gentil, no la pudieron ver, la profetizaron, pero no la vieron. Es en el momento en que Pedro empieza, dice Pedro, mira, de verdad se salvan los gentiles, dice Pedro en el libro de los Hechos. Ellos escribieron sobre la muerte y sufrimiento del Mesías, Salmo 22, y profetizaron sobre el triunfo del Mesías y su gobierno. Pero claro, ¿gobierno en cuál? Sentado a la diestra del Padre. Mateo 13, 17, de cierto les digo que muchos profetas, y Jesús lo dijo, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hoy tenemos toda la revelación necesaria para la salvación o para la vida, porque el asunto más bien hay que entenderlo en función de la vida. Desde sus glorias, dice, desde su sufrimiento hasta sus glorias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su nacimiento original, glorioso, la aparición de todo el milagro del nacimiento. Estamos hablando de su vida, estamos hablando de su resurrección, de la ascensión y su lugar a la diestra del Padre. ¿Qué más revela el texto? Ese texto revela que ellos también, de alguna forma, pudieron experimentar, por decirlo así, porque el mismo texto lo está mencionando, lo acabamos de ver, el corazón de Cristo, hasta ellos mismos profetizando a Cristo, viendo a Cristo, lo que se estaba enseñando, los estaba llevando a entender de una forma muy clara que Él era el mismo Espíritu de Dios, el mismo Cristo, que les está revelando las cosas que continúan. Vamos al 13. Ojo, qué belleza, dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ven, qué increíble. Qué interesante, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo están viendo conmigo, pero a mí cuando yo veo ese texto, yo digo, qué increíble, qué peligroso es prometerle a la gente aviones, casas, hoteles, viajes, sanidad, hermanos, salud, prometerle a la gente muchas cosas. Porque no le hemos enseñado a la gente a tener una fe responsable, una fe comprometida, una fe de adoración, ¿verdad? En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Repito, verso 13. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vean otra versión. Perdón, voy al 13. Voy al 13 y el 13 es, por cierto, ya después del 13, sí vamos a abarcar un poco más de versículos, porque ya el sentido del texto nos lleva a que podamos ir armándolo y ir viendo el texto exactamente como el texto fue escrito, ¿verdad? O sea, en sus puntuaciones y en sus ideas fundamentales, ¿verdad? Perdón, este verso del 13, esto del 13 es lo mismo que lo que nos está mostrando Jesús al decir mucha gente quiso poder verlo y no lo vio. No es de Pedro, es de Hebreos. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora sí, el 13. Primera de Pedro 1:13 dice, por eso, ojo, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengamos dominio propio. Pongamos su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele a Jesucristo. 13, por eso, y aquí viene, esto es algo directo. Por eso, dispongámonos para actuar con inteligencia. Tengamos dominio propio, pongamos su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele a Jesucristo. Vean otra versión, ahora sí. Por eso, estad preparados y usad vuestro buen juicio.
poned toda vuestra esperanza. Y no olviden que estamos hablando de madurar, ¿verdad? De madurez. Estamos hablando de aprender a madurar y de enseñarle a nuestra vida, a nuestra alma, que la madurez requiere de esto, de este proceso en el cual vamos a entender cómo es que Dios nos lleva de la mano. Poned toda vuestra esperanza en lo que Dios, en su bondad, va a daros cuando Jesucristo aparezca. Véanlo. Tengo otra versión. Esta me parece muy bonita. Dice, por eso estén atentos y piensen bien lo que va a hacer. Piensen bien lo que van a hacer. Para que siempre hagamos lo correcto y confiemos plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Ven qué interesante ese texto, muy, muy bonito. Ok, entonces, ¿para dónde vamos? ¿De qué se trata esta noche del 10 al 13? Se trata de responder. Dice, pellizquese, piense las cosas antes de las cosas, use su cabeza, hay un ejercicio mental dedicado. Dice, dispóngase para actuar con inteligencia. Note, estén preparados y usen su buen juicio. 2, estén atentos y piensen bien. O sea, noten que estamos hablando de un ejercicio mental dedicado. O sea, que esto de la madurez no es un asunto de que yo, como lloré tanto, ustedes no se imaginan todo lo que yo lloré. He llorado tanto que definitivamente ya no siento nada. Y ahora sí, ya me doy cuenta que ya pasé por algo. Sí, muy lindo. De verdad que cuando lloramos y sufrimos mucho, vamos aprendiendo muchas cosas. Pero antes de cualquier otra cosa, lo que el texto nos está diciendo es que nosotros tengamos una mentalidad abierta para una transición, para un proceso transitivo, que es mucha gente de lo que estamos viviendo en este momento. Que entendamos que lo que Pedro está diciendo a través del Espíritu Santo es una orden y que la actitud de cualquiera de nosotros tenemos que verla desde la base de una orden y que esa orden es el acto de la voluntad, y porque eso es lo que el texto nos está diciendo. Esperen, sepamos esperar. Ahora, la palabra esperar que Pedro nos está enseñando no tiene nada que ver con la nuestra. La palabra esperar que Pedro nos está enseñando no es someter. La palabra esperar que usted y yo entendemos es someter. Aguántese. La palabra esperar que Pedro nos está enseñando es funcione, ejercítese, tenga una actitud permanente. Yo creo que aquí lo puse, déjeme ver. Aquí está. Véalo, véalo que chiva. Vea lo que chiva. Y episate. Y episate. Y episate es un imperativo presente activo. ¿Qué es eso? Espera el inesperado. ¿Qué pasa cuando usted espera el inesperado? Que siempre está esperando. Ahora que tembló hace como no lo jale, dijo aquel, no lo jale. ¿Va? Ahora que tembló, no lo jale, decía. Ahora que tembló hace como un mes, ¿verdad? Ya como un mes tal vez. El, el epicentro del temblor fue en Puriscal. Y los que se acuerdan saben que una vez hubo un enjambre sísmico en Puriscal y temblaba y temblaba y temblaba y temblaba. La gente estaba apercibida, inquieta, esperando. Eh, la gente estaba a la expectativa del temblor. Ese es el verbo que Pedro utilizó, eipizate en griego, que es un imperativo presente activo. ¿Qué significa? Espere lo inesperado. Y adivinen cuál usamos nosotros. Esperanza. Espere con paciencia. Aquí voy como Dios manda, como Dios quiere. Aquí estoy siempre. ¿Cómo es que dice la gente? En el mismo infierno y con el mismo diablo. Así es como, qué barbaridad. La gente dice estas cosas y vean que lo que está hablando. La palabra esperar que Pedro nos está enseñando, nos está poniendo en una posición práctica. Hermano, yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo estoy estudiándome esto
con, con, con toda la seriedad del caso y aprendiendo con ustedes, pero cuando yo me encuentro algo así, que hay diferencia entre la palabra esperar de nosotros y el griego que está buscando, la palabra que Pedro utilizó, es una palabra que dice, esté listo, esté listo, esté listo, quédese quieto, no se mueva, esté listo. Esa es la palabra que Pedro utilizó. Y entonces, por ejemplo, véalo aquí, Hechos 24:15, con la esperanza en Dios, la cual ellos también habrían, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Dice 24:16, por esto procuro, ojo, 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 por esto procuro tener siempre una conciencia, tener siempre, ¿lo ven? Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué les estoy enseñando? El verbo que está usando Pedro es el verbo que es el mismo verbo que se aplica para que la gente se dé cuenta. No, yo no puedo. Si yo meto las patas, si yo peco, tengo que pedirle perdón a Dios. Yo no puedo jugármela de quedarme así porque tengo que tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso procuro tener siempre una conciencia con base en qué? Con base en la esperanza en Dios, las cuales ellos también habrían. Ve al otro, ve el otro. Tito 2:13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio. Ojo, hermanos, celoso de buenas obras, ¿qué es eso? Celoso de buenas obras, ¿qué es eso? Es que, vea, yo hubiese entendido este texto bien si este texto dijera esto, ve qué fácil. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio que hace buenas obras, ¿cierto? Genial. Es más, ahí pudo haber dicho, y purificar para sí un pueblo que tuviera buenas obras, pero ahí dice que no es cualquier pueblo, que es un pueblo que selectivamente busca cuáles son esas obras de Dios para ponerlas en práctica y que no toda obra buena necesariamente es una obra de Dios. Eso es el celo de buena obra. Eso está sencillamente mortal. ¿En qué se basa? En la actitud activa, no pasiva, ¿verdad? Por eso procuro. Vea otra, vea otra, vea otra. Salmo 33:18, me fascinó. El ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Estamos ahí otra vez, ahí está, esperando en su misericordia, me regreso, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, me regreso con la esperanza de Dios. Estamos hablando de tiempo y una actitud suya y mía, ¿cierto? 19. Para librar sus almas de la muerte. ¿Producto de qué? Producto de los que temen y esperan en la misericordia. ¿Cómo se libre el alma de la muerte? Temiendo y esperando en la misericordia. Para darles vida, ojo, para darnos vida en tiempo de hambre. No está hablando de comida. Está hablando de algo que en su alma y mi alma, hasta el momento pienso que no nos ha llegado. El día que empecemos a padecer de hambre de lo de Dios, eso es terrible. 20. Nuestra alma espera al Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Vean que se forma desde una base totalmente activa. Termino, son 3 versículos y terminamos, oramos y hermanos, y terminamos para no hacer esto muy largo. ¿Alguien me puede decir cuánto llevo ya? No, ya, es que yo tenía aquí un número. Y yo me emociono, ustedes no se imaginan. Ah, no, bandido. Nadie se dio cuenta. 58 minutos. Llevo 58 minutos. Hijo de Dios, qué montón. No, muy largo esto. Quien sepa esperar, también adora. Termino. Quien sepa esperar, también adora. Quien sepa esperar, también adora. Véalo. Véalo. Qué cosa más
maravillosa. Esto es una cosa maravillosa. Capítulo número 13, verso 15 del libro de Job. Dice, que me mate. Ya no tengo esperanza. Pero en su propia cara defenderé mi conducta. Verso 16. En esto radica mi liberación, en que ningún impío comparecería ante él. Hermanos, esto es una joya. Es una joya. Véanlo, ahí está. ¿Sabe lo que está diciendo Job? ¿Quiere que me mate Dios? ¿Quiere que me mate? Que me muera, que me mate. Pero yo le voy a decir a él en su cara, porque yo sí lo veo a él cara a cara, pero los impíos no lo van a ver cara a cara. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que estamos hablando de adoración, gente. Estamos hablando de adoración. Y la adoración de Job aquí con semejante tono de irreverencia, pues que me mate. Job 13:15, vea qué cosa más bella. Ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. ¿Por qué? Porque yo sí tengo certeza de que la diferencia mía y entre los impíos es que yo sí me presentaré delante de Dios. Qué cosa más bella. Esto es bello, hermanos. Esto disfrutémoslo. Esto es una cosa soñada, donde Él está diciendo, ya no tengo esperanza. Pero pues que yo no sé si usted nota el humor de Job, pero también el sarcasmo de Job, la irreverencia de Job, pero también la certeza de que en el momento en que la esperanza se termine, me presento delante de Dios. ¿Sí me estoy comunicando? Eso es un sueño. Eso es un sueño. Salmo 13:15. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Verso 6. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Oh, pero ve qué interesante. Dice el Salmo, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Y está haciendo referencia a la salvación, claro que sí. Pero note que otra vez no estamos hablando de una condición pasiva, sino activa. Dice, yo en tu misericordia, aplicada a misericordia, he tenido que confiar, mi corazón se alegrará en tu salvación. Producto de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a cantar al Señor porque me ha hecho bien. ¿Por qué me ha hecho bien? Porque me ha salvado producto de su misericordia. Vean al principio. La esperanza también es otra forma de adoración. Aquí termino. Salmo 65:5. Con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia. Dios de nuestra salvación. ¿Y dónde voy? A esperanza. De todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Dónde está la adoración? La adoración está aquí. Dios de nuestra salvación y esperanza. De todos los términos de la tierra. No tengo otra opción más que depender y depender y totalmente de ti. Esto es lo que nos enseña Pedro en esos, por lo menos podemos analizarlo en ese sentido, en esa dirección. Podemos darnos cuenta de que los profetas no pudieron necesariamente ver todo.